Entonces, ¿cuál va a ser la metodología? Nosotros vamos a ir primero explicando los conceptos básicos de esta unidad y cada semana nos vamos a reunir y en cada semana vamos a resolver uno de los ejercicios de la guía. Ya hubo un B-Learning liderado por el compañero Carlos. Recuerden que ustedes tienen acceso a las grabaciones directamente en el portal de la UNAD, en el campus. Y de todas maneras, esto lo voy a grabar y los vamos a compartir para que queden disponibles. De todas maneras, al ser ustedes invitados a esta reunión, a asistir a esta reunión, ustedes van a tener acceso a esta grabación. Buscando en el chat, en el chat de la reunión, ustedes van a encontrar esta información, este video. Voy a configurar porque también se está transcribiendo esto. Todo lo que estoy diciendo se está transcribiendo para que también lo tengan como un material de referencia para futuros usos. Entonces, como les decía inicialmente, lo que vamos a desarrollar todos los ejemplos propuestos en la guía de la tarea 1, en métodos para probar validez de argumentos. Específicamente para esta reunión, para este CIPA, vamos a reconocer los conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y natural y vamos a lograr tablas de verdad y reglas de diferencia lógica no alcanzamos a revisar, sino en las siguientes sesiones. Y vamos a desarrollar un ejemplo completo del ejercicio 1. Si ustedes no han comenzado a hacer su actividad, con esto van a tener una guía de cómo realizarían esta primera tarea o primer ejercicio de la tarea 1. Entonces, comencemos en materia. Hablemos de lo que es lenguaje natural. El lenguaje natural es el que comúnmente nosotros utilizamos, el que utilizamos para comunicarnos con otras personas. Un argumento del lenguaje natural es un párrafo o un texto en el cual existen premisas o expresiones, bases, que me permiten de pronto, a partir de la aplicación de ciertas leyes, saber si esa expresión o si ese lenguaje natural es verdadero o es falso. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de una expresión en lenguaje natural. Si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Si un año tiene 365 días, un año tiene 12 meses. Colombia no tiene capital, un año no tiene 12 meses. Por lo tanto, Colombia no es un país o un año no tiene 365 días. Yo podría decir sobre esta expresión si tiene un valor de verdad o un valor de si es verdadero o es falso. ¿Cómo lo resolveríamos? A través de las tablas que veremos más adelante, de los operadores relacionales que veremos más adelante. Lo que aparece en rojo es lo que nosotros comúnmente llamamos la premisa. Y en verde, la conclusión. Generalmente, la conclusión siempre lo voy a distinguir porque yo tengo una frase, generalmente se dice por lo tanto, en conclusión, por ende, que me indica que lo que sigue de ahí en adelante va a ser la conclusión de toda esta expresión. El lenguaje simbólico para esto, el lenguaje simbólico es la forma como nosotros representamos esta expresión utilizando símbolos que sustituyen cada una de las proposiciones simples y los operadores que estamos utilizando en ella. Entonces, el lenguaje simbólico es simplemente la traducción del lenguaje natural utilizando unos símbolos P, Q, R, S para indicar las proposiciones o los operadores y, o, not, entonces, sí, solo sí. Y generalmente lo estamos denotando de la siguiente forma. Por ejemplo, he identificado que Colombia es un país, es una proposición simple que le denominamos P. Colombia tiene capital, sería una proposición Q. Un año tiene 365 días, sería la proposición simple R.
Un año tiene 12 meses, la proposición simple S. Y aquí podemos identificar que también tengo expresiones donde se está negando de pronto una de las proposiciones simples que ya habíamos utilizado. Por ejemplo, Colombia no es un país. Colombia no es un país es simplemente la negación de la expresión Colombia es un país. Un año no tiene 365 días, la que está en verde. Es la negación de una proposición simple que hemos denominado R, que es un año tiene 365 días. Vamos a definir claramente qué es una proposición simple. Entonces, una proposición simple o atómica es una frase que yo no puedo descomponer en frases adicionales. Esta frase siempre va a tener un sujeto, un verbo y un predicado. Y a ella siempre se le va a poder dar un valor de verdad, ya sea falso o verdadero, pero no ambos. Para que una proposición, una frase se pueda identificar como una proposición, yo podré decir si esa proposición o esa frase es verdadera o falso. Si no puedo decirlo, no es una proposición simple. Miremos algunos ejemplos. Todas las aves tienen patas, tienen dos patas. Entonces yo puedo decir si esta es una proposición simple debido a que puede tener un valor de verdad o un valor de falsedad. Como podemos ver, yo no la puedo descomponer en más de una frase. Puedo identificar claramente cuál es el sujeto, las aves, el verbo, tener, y el predicado, dos aves. En el segundo ejemplo, Transmilenio es un medio de transporte. Igual, es una proposición simple, la cual yo no puedo descomponer. Como ustedes pueden observar, puedo decir si es verdadero o falso, y no puede, y también puedo identificar, perdón, un verbo. El verbo es un predicado, un medio de transporte y un sujeto que es de quien hablamos, Transmilenio. Teresa estudia en la UNAD, también podemos identificar como una proposición simple. Proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas o moleculares son aquellas que están formadas por dos o más proposiciones simples. Para poder unir dos o más proposiciones simples, yo debo utilizar los operadores o conectores lógicos. Entonces, ustedes si ya han revisado su material, de pronto han visto que tenemos el conector de la disyunción, el O, el operador de la conjunción, el I, del condicional o entonces, y del bicondicional sí, solo sí. Todo esto son conectores lógicos que me ayudan a unir dos o más proposiciones simples. Miremos un ejemplo. Todas las aves tienen dos patas y Transmilenio es un medio de transporte. Como ya habíamos identificado, todas las aves tienen dos patas, es una proposición simple. Transmilenio es un medio de transporte, también es una proposición simple, pero toda esta frase está compuesta por dos o más proposiciones, donde existe un operador relacional, que es el I, que las está uniendo. Igual pasa con la segunda. Si Transmilenio es un medio de transporte, entonces Teresa estudia en la UNAD. Identifico la proposición simple, Transmilenio es un medio de transporte, la otra proposición simple, Teresa estudia en la UNAD, y el operador relacional que lo está uniendo las dos proposiciones simples, el condicional sí, entonces. Igual pasa con la tercera. Miremos los diferentes conectores lógicos que podemos trabajar. Yo voy rápido y en la medida que ustedes tengan dudas, por favor, no duden en preguntarme. Y estoy yendo rápido porque estoy asumiendo que ustedes de cierta forma ya han practicado o ya han estudiado el tema. Entonces, el objeto es aquí reforzar lo que ustedes estudiaron y si tienen dudas, resolver las dudas. Entonces, miremos los diferentes conectores lógicos. Los conectores son símbolos o palabras que se utilizan para conectar dos o más proposiciones simples. Como vimos en las anteriores, teníamos el conector y, que se hace alusión a la conjunción. El símbolo es el gorrito al revés. Tengo la disyunción. El operador es la V y el significado es O.
Yo puedo tener una palabra que me sirve para utilizar dos proposiciones simples, que es la o. La negación. La negación, ese puede ser, el símbolo puede ser un signo menos, el de la ñ, que no me acuerdo cómo se llama de símbolo. Su significado es no, y lo que está haciendo es negando la proposición que está, en la cual está involucrada. Tengo el condicional, el símbolo es la flecha hacia la derecha, y las palabras utilizadas serían sí, entonces. Y el bicondicional es el sí, solo sí, y el símbolo es la flecha en ambos sentidos. Estos son los conectores lógicos que nosotros utilizamos para unir dos o más proposiciones simples. Para tener mayor claridad, pues vamos a comenzar a revisar cada uno de estos conceptos. Entonces, comencemos con la conjunción. La conjunción es un conector lógico utilizado para unir dos proposiciones simples y es, en lenguaje natural, se expresa con la letra I. Y el lenguaje simbólico se expresa con el símbolo, la V invertida, V invertida. Por ejemplo, para un ejemplo de la aplicación del conector de la conjunción para unir estas dos proposiciones donde P, hoy es lunes, y Q, ayer fue domingo, es el siguiente. La proposición compuesta entre la posición P y Q con la conjunción quedaría así: hoy es lunes y ayer fue domingo. Así estaría el lenguaje natural. Y el lenguaje simbólico pues sería reemplazar cada una de estas frases por su símbolo. En este caso, hoy es lunes le corresponde la P, ayer fue domingo le corresponde la Q, y como ya hemos visto en la definición, el I va con el símbolo de la V invertida. Así estaría convirtiendo esta expresión de conjunción de lenguaje natural al lenguaje simbólico. Miremos la disyunción. Primero vamos a verlo en lenguaje natural y ahora veremos cómo quedan en las tablas de verdad. Miremos la disyunción. La disyunción es un conector lógico utilizado para reemplazar la letra O en lenguaje natural y se simboliza con la V pequeña. Igual, si tengo dos proposiciones simples que ya hemos trabajado, P, hoy es lunes, y Q, ayer fue domingo, la forma de unir esto con el conector lógico O sería la siguiente forma. En lenguaje natural diríamos, hoy es lunes o ayer fue domingo. El lenguaje simbólico sería P o Q, donde P representaría al lunes, Q ayer fue domingo, y la V pequeña reemplazaría a la palabra O. Miremos la negación. La negación es un conector lógico que cambia el valor de verdad de una proposición simple. A veces también puede afectarme a una proposición compuesta y estaría cambiando el valor de verdad de esa proposición simple o compuesta. Se representa con el símbolo de negación o el símbolo de la ñ. En lenguaje natural vamos a ver el siguiente ejemplo. Hoy es lunes, el lenguaje simbólico sería P. En lenguaje natural, ayer fue domingo, el lenguaje simbólico sería Q. ¿Cómo quedaría la negación? ¿Quién me dice? Por ejemplo, para P, ¿cómo quedaría la negación? Sería el cosito de la ñ, P. ¿Y cómo quedaría el lenguaje natural? Hoy no es lunes. Perfecto. Ese sería el lenguaje natural para la negación de hoy el lunes. Y para la negación de Q sería ayer no fue domingo. Miremos si vamos bien. Hoy no es lunes, o también puedo decir, no es cierto que hoy es lunes. También puedo decir, no es verdad que ayer fue domingo. Ustedes saben que ustedes pueden negar una frase de diferentes formas. Entonces, aquí hay alternativas y en los textos han visto ustedes
alternativas de cómo pueden utilizar palabras alternas para reemplazar en lenguaje natural los operadores relacionales. Miremos la implicación o condicional. La implicación o condicional es un conector lógico que se utiliza para unir dos proposiciones simples de la siguiente forma. Si proposición simple 1, entonces proposición simple 2. En lenguaje simbólico utilizaremos la flecha hacia la derecha. Entonces, si tenemos, por ejemplo, la siguiente expresión. Hoy es lunes, ayer fue domingo. Para aplicar el condicional a estas dos proposiciones, ¿cómo quedaría? Si hoy es lunes, mire que estoy siguiendo la misma nomenclatura. Si la primera proposición, hoy es lunes, entonces la segunda proposición, ayer fue domingo. Y el lenguaje simbólico sería P, entonces Q. Equivalencia, doble implicación o bicondicional. La equivalencia es un conector lógico utilizado para unir dos proposiciones simples también. Y se utiliza con la proposición simple 1, sí, solo sí, proposición simple 2. En lenguaje simbólico se utiliza la flecha en ambos sentidos, en ambas direcciones. Para el mismo ejemplo que hemos venido trabajando, ¿cómo quedaría? Hoy es lunes, es P, Q, ayer fue domingo, ¿cómo quedaría el lenguaje natural? Hoy es lunes, sí, solo sí, ayer fue domingo. El lenguaje simbólico quedaría P, sí, solo sí, Q. Vamos a ver ahora sí los valores de verdad de estos conectores lógicos. Entonces, la unión de dos proposiciones simples usando los conectores lógicos siempre me va a generar un valor de verdad, sea verdadero o falso, dependiendo si una proposición es verdadera o la otra es falsa. Entonces, de acuerdo a los valores de verdad que puede tomar cada una de las proposiciones simples, en esta combinación, estas serían las combinaciones o los valores de verdad para los operadores que hemos venido estudiando. Entonces, por ejemplo, ¿quién me puede decir cómo sería la negación de P? ¿Cómo quedarían las filas, cada una de las filas en la negación de P? Recuerden que la negación de P es coger el valor que tenía P y volverlo al contrario. Entonces, si aquí existe un verdadero, ¿cómo quedaría el valor de P, de la negación de P en este espacio? Igual que la de arriba, profe. Si aquí es verdadero, ¿cómo quedaría aquí? Falso. Perfecto. ¿Y si es falso? Quedaría verdadero. Verdadero, perfecto. Pues ahí lo ven. La conjunción. Yo digo, aprenderse todos los valores de verdad a veces es bastante complicado. Entonces lo que yo hago es aprender la excepción, o sea, el valor que es diferente a los demás. Y trato de irme a la realidad. Entonces, por ejemplo, tenemos a una de ustedes. Por ejemplo, tenemos a Carol. A Carol, el novio la está invitando a cine y a comer. Mire que está invitándola a cine y a comer. Si a Carol la lleva a cine pero no la lleva a comer, ¿Carol va a quedar feliz? No. Listo. Si la lleva a comer pero no a cine, ¿va a quedar feliz? No. Pero si la lleva a las dos, Sí. porque le prometió que le iba a llevar a las dos, ¿cierto? Entonces, en este caso, solo va a ser verdadero cuando ambas condiciones se cumplan. Entonces, P y Q. Entonces, vamos a decir que el novio de Carol se llama Juan, invita a Carol a cine y a comer. Así quería la expresión en lenguaje natural. Y solamente en el caso de que ambas condiciones, ambas proposiciones simples
ir a cine e ir a comer se den, Carol va a quedar contenta, entonces va a tener un valor de verdadero. En los demás casos va a tener un valor de falso. ¿Listo? Vamos a la disyunción. Entonces, ¿qué valor perdón, en conjunción, qué me tengo que aprender? Solo que cuando ambas son verdaderas, esta es verdadera, las demás son falsas. Es lo único que tengo que aprenderme. No tengo que aprenderme verdadero y verdadero es verdadero, verdadero y falso es falso, falso y verdadero es falso, falso y falso es falso. No, solamente me aprendo la excepción. Verdadero y verdadero es verdadero. Vamos con la disyunción. La disyunción es el mismo caso. A Carol el novio la invitó a cine o la invitó a comer. Mire que aquí la clave es la palabra o. Si a Carol solo la llevan a cine, ¿Carol tiene derecho a enojarse? No, Cierto. Si la lleva solo a comer, ¿tiene derecho a enojarse? No. ¿Cierto? ¿Cuándo tiene derecho a enojarse Carol? cuando la lleve a los dos, a comer y a cine. Cuando Carol se va a enojar cuando no la lleve a una de las dos. Perdón, a las dos, perdón, a las dos. Si no la llevó a cine y no la llevó a comer, el único motivo por el cual Carol debe enojarse. De resto, debe darse por satisfecha. Obviamente, si la lleva a cine o a comer, pues tiene más razones para estar feliz. Entonces, como pueden ver, solamente será falso cuando ambas condiciones son falsas. ¿Listo? La implicación o condicional. Entonces ya soltemos a Carol y vámonos con Juan José. En el caso de Juan José, vamos a decir esto. El papá le prometió que si ganaba el semestre, le regalaba un carro. Entonces, si Juan gana el semestre, entonces el papá le regaló un carro. Eso fue lo que le prometió el papá. Entonces, Juan gana el semestre, es P. El papá le regala el carro, sería Q. ¿Cuál sería la condición bajo la cual Juan se enojaría? Le pregunto, si Juan pierde el semestre, ¿Juan tiene derecho a enojarse si no le regala el carro? No, aplicaría solo para verdadero y falso, profesor. Para verdadero y falso. Perfecto. ¿Por qué? Prometió algo y lo incumplió. Y no lo cumplió, sí, señor. Exactamente. Yo me lo aprendo más fácil así, que me prometieron y me incumplieron. Pues la implicación solamente será falso si es verdadero el antecedente, que también se llama P, y el consecuente sería falso. Si Juan pierde el año y le regala el carro, ¿Juan se va a enojar? No creo, ¿cierto? Pues como pueden ver, solo va a ser falso cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, o como yo digo, incumplió la promesa. El bicondicional o el sí solo sí. Entonces, por ejemplo, vamos a poner el siguiente ejemplo. Vamos a jugar fútbol sí y solo sí Juan consigue un balón. ¿Ya? Entonces, si ambas condiciones son verdaderas, yo sé que, por decirlo así, vamos a poder jugar fútbol y vamos a estar contentos, ¿cierto? Pero si ambas condiciones son falsas, no jugué fútbol porque no conseguí el balón, pues obviamente como no conseguí el balón, yo no puedo enojarme. Entonces, ni modo, también va a ser verdadero. Solo va a ser falso cuando, por ejemplo, vaya a jugar fútbol pero no consiguieron el balón. Ahí sí me enojaré.
O no vaya a jugar fútbol, pero consiguieron el valor. Ahí Juan se va a enojar. Entonces, en este caso, solo va a ser la excepción que nos tenemos que aprender, solo va a ser verdadero si ambos elementos son iguales. Verdadero y verdadero, falso y falso. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, Sí, continuemos. señor. En una tabla de verdad, veremos que una tabla de verdad nos muestra los valores de verdad que pueden o se pueden obtener en una proposición compuesta para cada una de las combinaciones de valores de verdad que se le puede asignar a cada uno de sus componentes. Si yo tengo tres proposiciones simples y tres operadores relacionales, a la combinación de todo eso, yo tengo que comenzar a definir cuál es el valor de verdad para cada una de las filas. Para elaborar una tabla de verdad, se siguen unos pasos, entonces para que los tengan en cuenta. Primer paso. Lo primero que yo tengo que definir es el número de filas de la tabla de verdad. ¿Cómo hago para definir el número de filas de tabla de verdad? Tengo esta pequeña formulita, 2 a la n, en donde n es el número de proposiciones simples que tengo. Entonces, si es una proposición compuesta, yo tengo tres proposiciones simples, P, Q y R. ¿Cuántas filas va a tener mi tabla de verdad? 8. Perfecto, sería 8. Si tengo apenas dos proposiciones simples, sería 4. Si tengo cuatro proposiciones simples, serían 2 por 2 por 2 por 2, 16 filas. Entonces, es el primer paso. Miremos el siguiente ejemplo. P, Q, R y S. ¿Cuántas proposiciones simples tiene? 4. ¿Y la negación de S no sería una proposición simple? Ah, sí, sí, señor. Se dejó enredar. No, señor. La negación de S no es una proposición simple. Recuerde que la negación es un operador relacional, entonces no es una proposición simple. Las proposiciones simples son aquellas que no tienen negación, P, Q, R y S. ¿Ya? Entonces son 4. No se dejen enredar, ¿yo? En este caso tengo 4 proposiciones simples. Como tengo 4 proposiciones simples, aplicando la forma media me daría 16. Miremos el segundo paso. Vamos a crear entonces unas columnas. Para crear estas columnas, ya sé que tengo en el caso anterior tengo 16 filas, pero para crear las columnas voy a seguir como un orden. Primero voy a crear una columna por cada proposición simple que tenga. Entonces, por cada proposición simple que tenga, en el caso anterior tenía P, Q, R y S, serían 4 columnas. Voy a crear una columna por cada negación que tenga. Entonces, en el caso anterior tengo 2 negaciones. Entonces voy a crear 2 columnas para las negaciones. Y voy a crear una columna por cada premisa. ¿Cómo identifico las premisas? Generalmente las tengo yo identificadas por los paréntesis. Aquí tendría 1, 2, 3, 4 premisas. Entonces, ¿cuántas columnas van? 4 de las proposiciones simples, 2 de negaciones y 4 de premisas. Y después hacemos una columna por cada enlace entre premisas. Entonces, vamos a ver en el anterior, perdón, cómo sería. Entre esta premisa y esta premisa tengo un enlace. Va una columna adicional. Pero toda esta se convierte en una nueva premisa, la cual estoy enlazando con esta de aquí. Voy a cambiar un momento el puntero. ¿Me van a perdonar el pulso? Entonces, voy a tener una premisa aquí y voy a tener otra acá. Entonces, tengo otra relación entre premisas. Y adicional a eso, esta
expresión se me convierte en una premisa adicional. Entonces, todo esto está relacionada con esta otra. Entonces, sería mi otra premisa. Entonces, a la final, ¿cuántas premisas estoy teniendo? ¿Cuántas relaciones entre premisas estoy teniendo? La inicial, que tenía esta contra esta. Después, esta contra P y S. Y después la grandota contra Q y S. Miremos en el ejemplo que viene. ¿Cómo sería? Aquí en Cali decimos chancuco. Creo que en el Quindío sí se copialina. Bueno, en fin. Entonces, es conveniente que mientras ustedes se aprendan cuáles son los valores de verdad para cada operador relacional, tengan esta tablita como insumo en algún lado. Porque usted le va a tocar de pronto evaluar cuánto es falso por verdadero con verdadero, verdadero con falso, verdadero o falso. Pues como usted ya no se la sabe, con esta tablita de referencia, usted no va a tener problema a equivocarse. Eso mientras se las aprende. ¿Ya? Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Señor. Listo. Recuerden que el objetivo de este caso es resolver solamente la primera actividad. El próximo viernes nos vemos y vamos a resolver la segunda actividad. Obviamente, yo estoy abierto a resolver inquietudes de cualquiera de las actividades que llevemos hasta el momento. ¿Ya? Para que no se sientan cohibidos. También les recomiendo a ustedes y que por favor les recomienden a sus compañeros. Pues mire, yo tengo 160 estudiantes y solamente se han conectado 3. Entonces, por favor, repliquen a sus compañeros que todos los viernes a esta hora, yo sé que de pronto están de rumba, quieren irse de paseo, no quieren saber nada de trabajo, no quieren saber nada de estudio, pero aprovechemos este espacio en donde su tutor va a estar pendiente de resolver las inquietudes que ustedes tengan. Ahora, un tema. Por participación en los CIPAS, yo voy a regalar puntos. ¿Bien? Entonces yo ahora saco un listado de los asistentes a esta reunión y ustedes van a comenzar a bonificar para la nota final, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Adicional, les voy a compartir un listadito, un formulario, perdón, para que ustedes me lo llenen. Eso es un registro que va a tener el director de curso de la asistencia para que por favor ustedes lo tengan en cuenta. Entonces se lo estoy compartiendo de una vez al chat para que por favor lo llenen. Se los acabo de compartir, lo llenan y así vamos a tener información de ustedes. Entonces por favor repliquen de este viernes lógico, lo he llamado así, a todos sus compañeros, a las personas que ustedes conozcan, para que la próxima semana pues el número de estudiantes sea mucho mayor. Perdón, continuemos. Entonces vamos a resolver el primer ejercicio. En el primer ejercicio nos están entregando unas proposiciones simples. La capital de Rusia es Moscú, Moscú es la sede del gobierno de Rusia, ya que Moscú está de moda. El Kremlin está ubicado en San Petersburgo, Vladimir Putin es el presidente de Rusia. ¿Bien? Hago una pregunta capciosa. Si yo dijera, hoy es, mañana hay clases, preguntando, ¿eso sería una proposición simple? Si yo le preguntara a ustedes, mañana es viernes, ¿eso es una proposición simple? ¿Quién me dice? Señor. ¿Por qué? Estoy preguntando, ¿mañana es viernes? Sí me dice que sí. ¿Ya?
Ah, usted preguntó si mañana es viernes una proposición simple. Sí, ¿es una proposición simple? Estoy preguntando. ¿O cuál es su nombre? Estoy preguntando, ¿cuál es su nombre? ¿Es una proposición simple? Si yo le digo, ¿cuál es su nombre? Esa frase, ¿cuál es su nombre? ¿Es una proposición simple? ¿Ustedes qué dicen? Nadia, Carol o Juan. No. ¿Por qué no? Bueno, yo diría que no. ¿Pero por qué? Pregunta. Recordemos esto. Una proposición simple se responde verdadero o falso. Solo tiene esos dos valores posibles. Si yo le pregunto a Carol, por ejemplo, Carol, ¿usted vive en el sur de Cali? Perdón, le pregunto a Carol, Carol, ¿en qué barrio vive? ¿Cuántas posibles respuestas puede tener esa pregunta, esa frase? N, ¿cierto? Entonces, si una proposición no tiene respuesta de verdadero o falso, no es proposición simple, para que lo tengan en cuenta. Si yo digo, la capital de Rusia no es Moscú, ¿es una proposición simple? Sí, profe. No. Y volviste a caer, Juan José. Recuerde que la capital, cuando hablamos de proposiciones simples, no puede tener operadores y la negación es un operador. Ah, sí, 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 tiene razón. Grábese eso, ¿ya? Porque no en este punto, pero creo que en el punto 2 y en el punto 2 a usted le toca crear proposiciones simples. Y por el hecho de crear proposiciones simples cerradas, ya usted va bajando puntos. Por ejemplo, les hago la siguiente pregunta. La frase estudia inglés, ¿es una proposición simple? Estudia inglés, ¿es una proposición simple? Sí, profe, es así. ¿Por qué? Porque se puede responder con verdadero y falso y no tiene... ¿Pero de quién estoy hablando? Recuerde que una proposición simple tiene sujeto, verbo Ah, y ok, predicado. Tengo el verbo que es estudiar. estudia, el predicado inglés, pero el sujeto, ¿de quién estoy hablando? No tiene ¿Ya? sujeto, profe. Si yo estuviera diciendo Juan estudia inglés, es una proposición simple. ¿Ya? Si yo dijera yo estudio inglés, eso es una proposición simple porque puede ser verdadero o puede ser falso. Tengan en cuenta esos conceptos, ¿no? Listo, comencemos con esto. Entonces, a ustedes les van a entregar una, dos, no, generalmente dos, tres o cuatro proposiciones simples y le van a entregar una expresión. Eso es lo que están entregando en el punto. ¿Y qué le están pidiendo a ustedes? Que a partir de ese argumento, usted debe responder lo siguiente. ¿Ya? Primero debe responder, escribir la proposición compuesta, propuesta en el lenguaje natural. Entonces tiene que convertir este lenguaje simbólico en lenguaje natural. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, comenzamos a identificar todas las proposiciones simples. P, ¿quién es? La capital de Moscú. Perdón, la capital de Rusia es Moscú. ¿Este símbolo qué es? Entonces. Pues pongo el entonces. Pero el entonces, recuerden que el entonces siempre es sí, entonces. Q. Entonces reemplazo donde está Q por Moscú es la sede del gobierno. Entonces ya he convertido este primer pedazo. Tengo que seguir. Para seguir, tengo que utilizar este conector lógico, ¿cierto? Este conector lógico es la I.
Esta I también la puedo reemplazar por un punto seguido. Ojo, solamente por un punto seguido. No lo vayan a reemplazar por una coma. Entonces yo puedo poner la I o punto seguido. Cualquiera de los dos símbolos serviría. Y continúo. Q, ¿quién es? Moscú es la sede de gobierno. Entonces lo reemplazo. ¿Esto qué es? Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo una expresión que diría sí, entonces. Debería poner sí, entonces. ¿Esto qué significa? Estoy negando R. Si R, el Kremlin está ubicado en San Petersburgo, ¿cómo sería la negación de esta de no R? ¿Cómo quedaría? A ver, cualquiera de ustedes tres. Si R es el Kremlin está ubicado en San Petersburgo, ¿cómo sería no R en lenguaje natural? El Kremlin Sería el no es Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Perfecto, eso es lo que estoy haciendo. Entonces voy a poner el Kremlin, perdón, no está ubicado en San Petersburgo. Voy aquí nomás, ¿cierto? De ahí que sigo. Mire que sigue otro conector I. Recuerden, puedo poner la I o el punto. Eso lo hago para unir premisas. O sea, el I, puedo reemplazar esto por un punto si estoy uniendo premisas. Recuerden que aquí estoy uniendo esta premisa con esta premisa. Y después estoy uniendo estas premisas contra esta otra. Entonces puedo poner un punto o un I. Si no está para unir premisas, no puedo poner el punto. Continuemos. Vamos a la siguiente. P, ¿quién es? La capital de Rusia es Moscú. Entonces pongo la capital de Rusia es Moscú. El conector I, como está dentro de una premisa, yo no puedo poner un punto. Tengo que poner exclusivamente la palabra I. Entonces pongo la palabra I. Y sigo con S. S me dice que es Vladimir Putin, es el presidente de Rusia. Entonces simplemente reemplazo la S por esa frase. Vladimir Putin es el presidente de Rusia. Todo esto es mi premisa y esto es la conclusión. Como esto es la conclusión, yo tengo varias alternativas para utilizar. Mire que aquí he puesto un punto seguido. Recuerde que cuando nosotros estamos escribiendo una carta, un texto, el punto seguido o aparte se utiliza para separar ideas, ¿cierto? Aquí hacemos exactamente lo mismo. Aquí no nos estamos olvidando de la clase de lenguaje o español. Aquí seguimos utilizando la clase de lenguaje español que ustedes tuvieron en su bachillerato. Entonces, como esto me está indicando que está agrupado, yo cómo separo una frase de otra con el punto. Y reemplazo esto por la frase válida. ¿Por qué lo podría reemplazar? ¿Qué alternativas tengo yo para reemplazar esta flechita? ¿Por qué palabra la puedo reemplazar? ¿Esto qué es? Un condicional, ¿cierto? Sí, ¿Qué señor. puedo, qué puedo poner en lenguaje natural para un condicional? Ustedes ya leyeron el texto, ¿cierto? Les voy a recordar, yo puedo poner para el condicional, puedo poner la palabra entonces, también puedo poner por ende, también puedo poner en conclusión, también puedo poner por lo tanto. Esos son algunos de los ejemplos de las frases que yo puedo utilizar para reemplazar este condicional. En este caso estamos utilizando por lo tanto, y estoy utilizando por lo tanto porque es una frase comúnmente utilizada para indicar que lo que sigue a continuación es la conclusión. Por lo tanto, la negación de R. Entonces, ya lo hemos visto, el Kremlin no está ubicado en San Petersburgo. Y así quedaría convertida nuestra expresión de lenguaje natural, del lenguaje simbólico a lenguaje natural. Ese es el primer punto de la tarea 1. Después, ¿qué nos pide?
generar la tabla de verdad a través del simulador lógico. ¿Ya? Entonces, ustedes en el entorno de aprendizaje van a encontrar un manual de cómo se utiliza el simulador lógico de la UNA. ¿Ya? Y va a poder ingresar al entorno de aprendizaje y desde el entorno de aprendizaje va a poder bajar ese documento y ahí se le va a enseñar cómo se opera el simulador. También le va a indicar cuál es la ruta que usted debe ingresar en la página web para invocar a ese programa del simulador. Cuando usted hace esto, él le va a aparecer una pantalla más o menos parecida. Cuando hace eso, utilizando estos símbolos, usted va a poder escribir la misma expresión que tenía en el lenguaje simbólico. Tengan mucho cuidado en no equivocarse. ¿Qué significa no equivocarse? Por ejemplo, aquí tenía una negación de R, que solamente le ponga la R. O por ejemplo, que aquí tengo un condicional y le pongo un bicondicional. O tengo una I y le pongo la O. O tenía una Q y le pongo otra letra. Cuando ustedes digiten esto en el simulador, verifiquen que sea exactamente igual a lo que tienen, lo que están simulando. Si no, el resultado puede ser totalmente diferente. Entonces, después de haber digitado esto, usted le dice generar tabla y va a generar la tabla. Esta tablita es la que usted va a copiar y va a poner en su trabajo como parte de la entrega de su actividad. Entonces, utilizan la herramienta de recortes de Windows o otras tantas herramientas que existen en Chrome y otras plataformas para recortar esa imagen y poderla subir. La herramienta más fácil es la herramienta de recortes de Windows. Ya hice la tabla de verdad simulada. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Generar la tabla de verdad manual. Entonces, recordemos las reglas. Primero, ¿cuántas filas tiene la tabla de verdad manual? Tengo tantas filas como proposiciones simples tengo. Tengo, P, Q, R y S. Tengo 4 proposiciones simples. Entonces yo sé que voy a tener 16 filas. Ya sé que son 16 filas, entonces voy a comenzar a crear las columnas para poder resolverlo. Entonces lo primero que me dice es, y recordemos el orden, primero las proposiciones, segundo las negaciones, tercero los paréntesis o premisas y después los enlaces entre paréntesis o enlace entre premisas. Entonces comencemos. ¿Cuáles son las proposiciones simples? P, Q, R y S. Aquí están. ¿Cuáles son las negaciones? ¿Qué negaciones aparecen aquí? Solamente aparece la negación no R. No aparece ninguna otra más, esa es la que voy a poner. ¿Cuáles son las premisas o paréntesis? Tengo P1, P2 y P3. Esas son las 3 paréntesis que tengo. Y ahora, ¿cuáles son las relaciones entre premisas? La primera, después la segunda, que es estas contra esta de acá, sería la tercera, la segunda fila. Y por último, todo esto contra la conclusión. Y ahí estaría la tercera premisa. ¿Cuántas columnas va a tener? 4 de las proposiciones simples, 1 de la negación, 3 de los paréntesis y 3 de las relaciones entre premisas. En total voy a tener 11 columnas. Esas 11 columnas, y acordémonos de este chancuco, que no se les olvide, son las que yo voy a poner acá. Y aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filas. ¿Ya? Tengo 11 filas
en este proceso. De ahí, ¿qué hacemos? La metodología dice, comencemos a rellenar las proposiciones simples. ¿Cómo comienzo a rellenar las proposiciones simples? Entonces, si tengo 16 filas, llene la mitad de esas filas iniciando con verdaderos y la otra mitad con falsos. Ahí está. Después, ¿qué hacemos? Cogemos como referencia los verdaderos de la columna anterior. ¿Cuáles son los verdaderos de la columna anterior? Esta. Y sobre eso, la mitad de esos los voy a colocar en verdadero, la otra mitad en falso, continúo en verdadero y continúo en falso. Y ahí me quedo. ¿De ahí qué hago? Cojo como referencia estas primeras 4, los primeros verdaderos que obtuve. Y hago exactamente lo mismo. Sobre la mitad pongo verdaderos y la siguiente mitad falsos. Entonces, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Vuelvo y juego. Sobre esto, que es lo que yo tengo aquí, sobre este segundo hago exactamente lo mismo. Sobre la mitad coloco verdaderos y sobre la otra mitad falsos. Entonces sería verdadero, falso y continúo. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Listo. Ya llené mis 4 primeras columnas. Entonces voy a comenzar a llenar las columnas que están asociadas a la negación. Entonces, ¿se acuerdan del chancuco que tengo aquí? ¿Qué me dice el chancuco? El chancuco me dice que en la negación, cuando yo tengo un verdadero, miremoslo aquí. Es falso. Exactamente, cuando yo tengo un verdadero, es falso. Entonces, donde exista un verdadero para R, pongo a falso. Y donde exista un falso para R, coloco un verdadero. Y la lleno. Facilito, ¿cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Llenar la siguiente columna. Para llenar la siguiente columna, yo tengo que identificar cuál es la que estoy trabajando. Mire, el condicional. ¿Qué me dice condicional? Aquí coincidencialmente tenemos el mismo P y Q, el mismo P y Q. Y mire que tienen hasta el mismo color verde. ¿Qué me dice esto? Que solamente es falso cuando P es verdadero y Q es falso. Entonces, para eso, ustedes identifiquen en P y Q dónde están los verdaderos y falsos. Entonces, identifiquemos, mira aquí, solamente están aquí. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso y verdadero, falso. Todos los demás no cumplen con esa condición. Como no cumplen con esa condición, estos que acabo de identificar, ¿qué van a hacer? Falsos. ¿Y los demás qué van a hacer? Pues verdadero. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Continuemos. Vamos a evaluar la siguiente columna. Esto es un condicional. Un condicional, ¿cómo se evalúa? De la siguiente forma. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí? ¿Quiénes están actuando? Están actuando, en este caso, Q. Y voy a poner aquí algo. Un momentico, por favor. ¿Quién es Q? Q sería mi antecedente, o sea, el primer término del condicional. Y la negación de R sería el consecuente, ¿cierto? Entonces, igual, identifico dónde hay verdadero y falso. Ya identifiqué dónde hay verdadero y falso, que es el único evento en donde se da el valor de verdad falso para el condicional. Lleno esas columnas con falso y el resto serán verdaderas. ¿Listo? Y seguimos llenando. Siempre vamos de izquierda a derecha. Siempre vamos en ese sentido.
Entonces vamos para la siguiente columna. La siguiente columna, ¿qué es? Es una conjunción. La conjunción, ¿cómo se evalúa? De la siguiente forma. Y como ustedes pueden observar, solo es verdadero cuando ambas son verdaderas. Entonces, cuando ustedes vean en estas filas que ambas columnas son verdaderas, van a colocar el valor de verdad y en los demás será falso. Entonces, aquí acabo de identificar dónde están los valores de verdad. Todos los demás serán falsos. Y vamos bien hasta ahí. De ahí, ¿qué hago? Hago la siguiente columna, que ya es la relación entre paréntesis o la relación entre premisas. Entonces, aquí trato como si fuera el un término y este fuera el otro término. Perdón. Pedacito nomás, se me fue el círculo muy grande. Este sería el primer término y este sería el segundo término. ¿Qué estoy evaluando aquí? Una conjunción. Y la conjunción, mire cómo se evalúa. ¿Qué me dice la conjunción? Que cuando ambos son verdaderos, porque ya me la sé de memoria de tanto trabajarlo, es verdadero y todos los demás son falsos. Entonces, comienzo a identificar aquí cuáles son ambos verdaderos y los marco. Y los demás serán falsos. Pues mire. Y los demás serán falsos. De ahí que viene la siguiente fila. Ya hice esta parte. Ahora tengo que hacer este contra este, el grandote. Entonces, vuelvo, paso a la siguiente columna, ya lo estoy identificando. ¿Quiénes están actuando? Este sería un término. Este sería un término. Por decirlo así, este sería mi P, por decirlo así. Y este sería mi Q. ¿Qué estoy evaluando? Igual una conjunción. ¿Cómo se evalúa la conjunción? Mírenla aquí. Y vuelve y juega. Donde exista ambos verdaderos, me quedará verdadero y el resto será falso. Solo hay un caso en donde ambos son verdaderos. El resto van a ser falsos. Y ahí lo llené. De ahí viene la última expresión para evaluar, que es esta completa. Perdón. Este pulso de maraquero. Esta completa. ¿Qué estoy evaluando aquí? Un condicional, ¿cierto? ¿Quién es mi antecedente? Este es mi antecedente. ¿Quién es mi consecuente? Este. Yo no evalúo en este sentido, de aquí para acá, no. Evalúo del antecedente hacia el consecuente. Tengan muy en claro eso. Porque a veces ustedes, por mecanicidad, ya me ha pasado varias veces, lo evalúan desde el consecuente hacia el antecedente. Entonces deben tener en cuenta que en este caso el antecedente es el que va primero y el consecuente es el que va segundo. Entonces, por decirlo así, aquí tenemos un P y Q, que este es el antecedente y este es el consecuente. ¿Ya? Entonces, este sería mi P y este sería mi Q, para que tengan en cuenta. Este es el primer término, este es el segundo término. Entonces, teniendo en cuenta eso, acordémonos. ¿Cuándo es falso un condicional? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Entonces, miremos acá. Evaluando en este sentido. ¿Dónde es verdadero y el consecuente es falso? Aquí es verdadero. Mira, aquí es verdadero. Nada más. Es el único donde tengo el antecedente verdadero. ¿Y el consecuente cómo es? Verdadero. No se está cumpliendo la condición de verdadero o falso. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos serían verdaderos. El primer término, segundo término,
volamos en ese mismo sentido, y el condicional no hay ninguno, por ende, todo me da verdadero. ¿Listo? Ya construí la tabla de verdad. ¿Por qué digo que es una tautología? Porque todo es verdadero. Como todos los valores de verdad son verdaderos, es una tautología. ¿Qué pasaría si todos los valores de verdad fueran falsos? ¿Qué sería? Si todos los valores, este resultado fuera falso, ¿qué sería? ¿Se acuerda? Contradicción. Contradicción, perfecto. Y si fueran verdaderos y falsos, tuviera combinación de verdadero y falso, ¿qué sería? Contingencia. Perfecto, eso es. Después, ¿ustedes qué tienen que hacer? Realizar un video donde explique la forma como fue desarrollado el ejercicio. Entonces, el video va a durar más o menos 3 minutos. Usted lo puede hacer en el celular o con la cámara. Si lo hace con el celular, como ustedes tienen que mostrar su identificación, en el momento de mostrar la identificación se enfoca hacia ustedes. Y en el momento de mostrar la explicación, pues se enfoca en el computador. También hay paquetes o software en la red donde ustedes pueden hacerlo directamente en el computador, en donde él utiliza la cámara de su computador y aparece su carita abajo, en donde ustedes podrían ir haciendo el ejercicio. Yo voy a compartir al foro instructivos de cómo se puede hacer eso y herramientas para que ustedes le cacharreen. ¿Listo? Ese video que ustedes están haciendo lo van a subir a YouTube. Y me van a compartir el vínculo en la tarea. Tengan mucho cuidado en algo. Cuando se hacen un video en YouTube, si ustedes el video de YouTube no lo vuelven público, nadie lo va a poder ver. Entonces tienen que convertir ese video en público. Si no, yo cuando lo vaya a revisar, me va a parecer que no lo puedo revisar y lamentablemente no lo va a poder calificar, porque pues no estoy viendo qué fue lo que hizo. ¿Listo? Eso es todo lo que tiene que ver con este primer punto. ¿Tienen alguna duda? ¿Ninguna duda? Listo, me hacen favor, llenaron la asistencia, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, espere un momentico, yo voy a sacar la asistencia también. Un momentico, saco la asistencia acá. Este es el primer año que trabajamos con Teams. Siempre trabajábamos con Skype. Entonces apenas nos estamos acostumbrando a esta plataforma. ¿Listo? Bueno, estado serio de la reunión. Bueno, listo. Yo los tengo presentes para tener sus bonificaciones más adelante. Entonces, esta grabación va a quedar en este mismo chat. Les voy a mostrar por dónde va a quedar. Yo voy a detener la grabación. Detengo la grabación.